Hola mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es de qué depende nuestro futuro. Siempre te lo habrás preguntado. Con toda franqueza, nuestro futuro depende de nuestra perspectiva en la hora de decisión. De lo que tú decidas, así va a ser tu futuro, mi querido hermano. Si la perspectiva que tenemos de nosotros y de nuestros logros es, bueno, lo hemos hecho bastante bien, muy probablemente eso es todo lo que haremos, pero nuestro futuro será totalmente diferente si decimos, gracias Señor, pero ¿dónde está el resto? Tiene que haber más, muéstrame tu gloria. Y claro que hay más, mi querido hermano, hay muchísimos más. No te quedes con lo que tienes. Pídele a nuestro Padre Celestial que te muestre su gloria. Pídele a nuestro Padre Celestial que siempre nos ayude. ¿Cuál es la droga? ¿Cuál es el truco o la estrategia más exitosa de Satanás? Es hacernos correr hacia metas falsas. El diablo trabaja incansablemente para hacernos detener tras un corto recorrido y decir, lo logramos. Y nos conformamos con los éxitos que hemos alcanzado. A veces son éxitos excelentes, no te voy a decir que no, pero nos quedamos ahí, en el engaño de Satanás. Nos quedamos ahí, lo logramos, pero siempre, mi querido hermano, hay más, muchísimo más. Se deleita cuando nos ve caer o cuando ve que nos salimos del camino para notar el momento final que la meta está todavía más adelante. El apóstol Pablo sabía de qué hablaba cuando dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que esté adelante, prosigo mi meta. Filipenses 3, 13, 14. Necesitamos aprender de los segmentos en el monte Sinaí. Fue en este lugar donde los israelitas construyeron el tabernáculo de acuerdo a todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Fue en el monte Sinaí que el Señor le dio a Moisés la gran revelación de la ley, resumida en 10 mandamientos, pero allí también tuvieron ocurrencias otras cosas de igual importancia. Fue allí también donde se creó un ídolo, un becerro de oro, al cual le rindieron adoración, una adoración idolátrica. En primer lugar, Dios reveló en el monte Sinaí que Él quería comenzar a tratar con la gente en forma directa y personal. Hasta ese día, Moisés siempre había transmitido a los hijos de Israel el mensaje divino de nuestro Padre Celestial. Ese fue un tiempo de transición, un periodo en el cual Dios estaba diciendo, está bien, es tiempo de crecer, de ahora en adelante yo quiero hablar con ustedes como toda una nación de sacerdotes santos. Ya no quiero más intermediarios. Si bien es cierto, yo amo a Moisés, pero no quiero hablarle a través de él. Quiero tratar con ustedes directamente con mi nación y mi pueblo. Infortunadamente, los israelitas sufrían en ese entonces el mismo problema que muchos cristianos en el día de hoy. Hemos llegado a ser adictos de la unción de la palabra del Señor entregada por un intermediario mediante la predicación y la enseñanza. Muchos de los creyentes en nuestra iglesia se han convertido en bebés lactantes, que no desean otra cosa sino que sentarse en bancas acoginadas, en edificios con aires acondicionados y climas controlados, en donde alguien digerirá previamente lo que Dios tiene para decirle y se los entregará ya predigerido. Lo tenemos en una indigestión espiritual causada por mensajes que consideramos demasiado fuertes o ásperos para ser asimilados, estómagos delicados que no sirven para recibir verdades duras. La solución es el hambre y la desesperación
por tener a Dios mismo sin intermediario. Necesitamos orar. Señor, estoy cansado de que todos los demás oigan de ti. ¿Dónde están las cerraduras de mi cuarto de oración? Voy a encerrarme bajo llave hasta que yo mismo pueda oír tu voz. Le concedemos gran importancia a la lectura de la palabra, y eso en realidad, mi querido hermano, es muy importante. Pero necesitamos recordar que la iglesia antigua no tuvo lo que nosotros hoy llamamos Nuevo Testamento, hasta muchos años más tarde. Los primeros creyentes no tenían ni siquiera las escrituras del Antiguo Testamento, porque aquellos rollos costosos reposaban bajo llave en la sinagoga. La única escritura que tenía eran los versículos de la ley de los salmos y de los profetas, los cuales habían sido transmitidas en forma verbal por los abuelos y abuelos a sus hijos y a sus nietos, y solo si estos eran creyentes judíos. Así que al fin de cuentas que tenían, ellos caminaban y hablaban con Dios en un grado de tal intimidad con Él que les era innecesario acudir a las empolvadas cartas escritas muchos años atrás. Tenían las refrescantes y recientes notas de amor de Dios escritas en sus corazones. El Espíritu Santo dice: mire, yo sé que es grandioso el hecho de haber sacado del pecado y en sus vestidos no se envejezca. Estás viviendo en cierta medida de bendición y tienes mi presencia revelada cada día en la nube y en las columnas de fuego. Sé que tienes un buen líder, pero lo que yo realmente quiero es esto: que crezcas, que madures, y quiero tenerlos cerca a un nuevo nivel de intimidad. Jamás ha ocurrido un avivamiento verdadero porque la gente lo busque como un fin en sí. Los avivamientos ocurren cuando la gente busca a Dios mismo. En nuestra presuntuosa forma de pensar hemos dicho: muy bien, vamos a tener un avivamiento. Si ustedes pueden provocar un huracán, entonces tal vez puedan producir un avivamiento. Y si ustedes pueden producirlo, entonces no es un avivamiento. Si pueden contenerlo o controlarlo, tampoco lo es. Tenemos que darle el nombre correcto: un apetitoso helado, una serie de buenas reuniones con crema almibarada de predicaciones y cerezas de elocuencia humana por encima. Quizás nos encante hasta el punto de chuparnos los dedos al consumirlo, pero no es un avivamiento. Tenemos que encarar el hecho de que hemos llegado a ser adictos de todas las cosas que hay y que se hacen en la iglesia, tales como los coros y la música, pero estas cosas no son lo que Dios llama iglesia y tampoco son los verdaderos avivamientos. Dios está cansado de mantener relaciones de larga distancia con sus hijos. Se cansó de ellas hace miles de años en los días de Moisés y lo tiene cansado en el día de hoy. En realidad, Él anhela tener encuentros cercanos, relaciones íntimas con usted y conmigo. Mi querido hermano, Dios quiere conocerte y que tú lo conozcas a Él. Él quiere invadir nuestro hogar con su presencia permanente, en tal forma que hasta un visitante sea compungido y comience a llorar y adorar en el momento en que cruce nuestra puerta. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es lo que Dios nos ha dado. Él quiere que tú y que yo tengamos un avivamiento. Él quiere un encuentro contigo. Él no quiere otra cosa. Todo el pueblo observaba el estruendo y relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces el pueblo tuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20, 18, 21. Qué divina dicotomía. El uno entró, los otros huyeron. Dios llamó a su pueblo a la intimidad y ellos se acogieron por otro camino. Le dijeron a Moisés: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20, 19. Yo te digo, mi querido hermano, que tú mueres si no hablas con Dios.
es algo que te lo digo de corazón. Comprendieron que solo las cosas y las personas que armonizan con el carácter de Dios, como lo describen los 10 mandamientos, podían subsistir con vidas delante de su presencia. Con su acción de huir realmente estaban diciendo: mira, no queremos llegar hasta allá, no queremos vivir de esa manera, no permitas que Dios nos hable ahora. Todo lo que Dios quiere que ellos hicieran cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos era que corrieran sus maneras de actuar para hacer algo más que verlos de lejos, mirándolo a la distancia. Él anhela caminar con ellos una vez más en la tibieza de los días del desierto. Deseaba sentarse con ellos y abrir su corazón en comunión íntima. Mi querido amigo, nada ha cambiado en el carácter de Dios. Dios desea sentarse contigo esta noche, hablar contigo de forma íntima, como es amigo, como es hermano. Nuestra respuesta apropiada debe ser: por favor, Señor, habla con nosotros. No importa si al hacerlo tenemos que morir. La triste realidad podría ser que la mayoría de los cristianos no tienen un verdadero sentir de la presencia permanente de Dios en su vida, porque rehúsan arreglar o corregir el desorden que hay en ella. Y muchos de nosotros que intentamos hacerlo, nos quedamos atascados, mi querido hermano, en el legalismo. Cuando los israelitas se dieron a Moisés que estaban temerosos, él trató de explicarles: no tengan miedo, Dios solo trata de probarlos. Esos truenos y relámpagos les recuerdan su tremendo poder para que eviten el pecado. Como puedes ver, lo único que Él quiere es que sean limpios de tal forma que puedan hablar con ustedes. Éxodo 20:20. ¿No es sorprendente cuán poderosa e íntimamente parecían las pisadas de sus padres cuando en su niñez los escuchaba dirigirse a usted? Cuando estabas haciendo algo malo y tú sabías que tu papá venía, ¿no es intimidante? Específicamente cuando estabas haciendo algo indebido. En esos momentos los israelitas escucharon las pisadas de nuestros padres. Para ellos era intimidante. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas indebidas. El relato bíblico nos dice que el pueblo estuvo de lejos mientras que Moisés se acercaba a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:21. Qué cuadro patético. El pueblo se aparta por un camino mientras que Moisés va hacia otro. Hey, compañeros, vengan acá. Es Dios y les dice: acérquense a mí. Él nunca ha hecho esto antes. Cuando yo estuve en la cima del monte, Él me permitió acercarme y ahora he descendido porque quiere que todos ustedes se acerquen a Él. Dios siempre comienza con el liderazgo, y Moisés ya había entrado una vez en aquella densa oscuridad en la cima del monte. En este momento Dios quiere que el resto de los hijos de Israel se unieran a Moisés delante de su presencia, pero en vez de hacerlo, ellos huyeron. A mí me parece que la historia del pueblo judío comenzó a irse cuando abajo desde el monte en que Dios les dijo: acérquense a mí, ellos dijeron: de ninguna manera. Y es bastante evidente que este problema no fue solo de los israelitas en los tiempos de Moisés, también es un serio problema que afecta a la iglesia hoy en día. Hay algo de nosotros que nos atemoriza ante el compromiso de una verdadera comunión íntima con nuestro Padre. En primer lugar, la intimidad con Dios requiere pureza. Los días de diversión y de juego en la iglesia han pasado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de diversión y de juego? Si su definición de diversión es acaso compromiso y mucho ajetreo y emoción, entonces todo lo que usted quiere es filtrar o tener citas con Dios. Sentarse nada más en la última fila con Él. ¿Será necesario dibujar un cuadro para explicártelo? Dios está cansado de nuestros deseos de tener emociones con Él, sin ponernos ante el anillo de compromiso. Algunos están más enamorados
de los toquecitos cariñosos que da la gloria de Dios. Son adictos de la unción, están encantados de sentir de ser bendecidos recibiendo los dones como buscones o exploradores de Dios, satisfechos con chocolatina, flores y joyitas. La última vez que lo vi, Dios buscaba una novia, no una amiguita de citas, una prometida, no un pasatiempo. En definitiva, alguien que quiera verdaderamente unirse a Él. Me temo que muchas personas de la iglesia se acercan a Dios para obtener sencillamente lo que más pueden de Él, sin ningún compromiso y sin dar nada a cambio. Dios le dice a su iglesia: yo no quiero este tipo de relación. Ahora bien, si quieres casarte conmigo, hagámoslo de manera correcta, con un compromiso formal de uno hacia el otro. Busquemos y procuremos las emociones baratas sin compromiso, pero el Señor dice: anhelo intimidad. Como resultado de esa comunión íntima vendrá el avivamiento. El avivamiento es labrado o esculpido en la rosa de granito de compromiso con el desposado. Los bebés siempre nacen como resultado de la intimidad. Es tiempo de acercarse y tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Muy a menudo hemos pretendido ensillar antes de traer el caballo y decimos: queremos un avivamiento, y jamás mencionamos la intimidad. Buscamos el avivamiento sin buscar a Dios. Es como si una persona desconocida y extraña se acerca a ti y te dijera: quiero tener hijos contigo. ¿Qué me dices? En realidad no te conozco y no estoy seguro si me gustas o no. Desde luego, no quiero saber nada de compromiso ni de matrimonio, pero quiero tener hijos contigo. ¿Cuál es su respuesta? Muchas personas en la iglesia han escrito incontrolables libros sobre el tema de crecimiento de la iglesia, pero a veces el mensaje subyacente en los mismos es el crecimiento de la iglesia sin lograr una relación con Dios. Siempre procuramos encontrar atajos, desvíos o sustitutos cuando hablamos de requerimientos de la intimidad. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es una buena cantidad de personas sentadas en la banca de la iglesia para poder compararnos ventajosamente con cualquiera de las otras iglesias locales que existen en la ciudad. Los hijos en sí no constituyen ni hacen una familia. Ellos son el subproducto natural de una relación de amor y de intimidad en el matrimonio. Hablemos con franqueza. La mayoría de las iglesias de nuestros tiempos son el equivalente espiritual de una familia con una difusión familiar. Presbíteros con un solo progenitor. ¿Dónde está papá? Lo que necesitamos buscar en realidad es una verdadera relación con Dios. Juntémonos a un hombre y a una mujer que se aman mutuamente, y la mayoría de los casos no tendrá de preocuparse si tienen hijos o no. Estos son el resultado o la consecuencia natural de un proceso de intimidad. Porque es que los grandes avivamientos de los últimos siglos no han ocurrido en suelo norteamericano. Ya no creo que estoy viendo desde el tiempo nuestras normas morales se vienen abajo justo con nuestros niveles de compromiso. Pienso que la capacidad colectiva de todos los cristianos para profundizar de veras su relación con Dios se refleja con exactitud en su factor recíproco o opuesto, nuestra tendencia al aumento, prodigios y desenfrenados de los índices de los divorcios y de matrimonios desintegrados. En otras palabras, hemos olvidado o dejado de lado como carente de importancia el perdido arte del compromiso con Dios. Al elegir apartarnos el rostro de Dios al pie de la montaña, cada uno de los demás compromisos de nuestra vida comenzaron a deteriorarse y finalmente se derrumban completamente. Querido hermano, reflexiona, te invito hoy a que examines hoy qué es para el mundo un día de fiesta,
porque no es el verdadero nacimiento de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nació a finales de septiembre, principios de octubre, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la crónica que se han escrito por la época en la época del censo, pues más o menos entre finales de septiembre y principios de octubre, jamás un 24 de diciembre. Esta fecha es una fecha de idolatría, es un becerro de oro, en el cual el que verdaderamente nació hoy se llama Talmud, un dios antiguo babilónico, que posteriormente para los griegos es Apolo y para los romanos también. En este día reflexiona, en vez de estar celebrando fiestas idolátricas, en nombre de Jesús de Nazaret, que vive, reflexiona cómo está tu intimidad con Dios. Si verdaderamente tienes una intimidad con Él, si estás casado verdaderamente con Él, o eres de esas personas que le dicen al líder, acércate a la montaña y nosotros vemos de lejos. Tener intimidad con Dios es lo más maravilloso que Él te puede regalar. Cuando lo experimentas su amor, oyes su voz literal. No te estoy engañando. Vas al tercer cielo, literal. Hablas con Él. Su amor lo llena todo. Los espacios lo llenan todo. Dios hoy te dice que lo busques. Que lo busques porque Él quiere tener intimidad contigo, como también quiere tener intimidad conmigo. No seas como los israelitas. No mandes a Moisés. Busca tú a Dios. Mi oración es hoy por ti. Primero, para que abras los ojos, Señor. Ábrele los ojos para que ellos vean que esta es una fiesta pagana, que cada diseño de la Navidad, árboles, es una fiesta pagana, que se está idolatrando al espíritu de la Navidad y a Papá Noel. También se está idolatrando a Talmud o al dios Apolo. Padre Celestial, que la gente vea esa realidad, que la gente se le caiga las escamas de los ojos espirituales y puedan ver a quién adoran. Oh Dios eterno, te lo pido. También te pido, Padre Celestial, que ellos al tener conciencia se arrepientan y te busquen de corazón, Padre Celestial, que ellos examinen su vida y se pregunten qué estoy haciendo. Espíritu Santo, te lo pido. Señor, quita las escamas de los ojos espirituales para que ellos puedan ver, para que ellos puedan buscarte y entrar al lugar oscuro, al lugar santísimo, a tu presencia, adorarte, Señor, a tomar de ese manantial de agua de vida que eres tú. Mi Rey, te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, Señor, te doy gracias, mi Rey, por todo lo que haces. Que tu amor y tu misericordia se derrame grandemente en el mundo para que ellos vuelvan a ti. Que la paz del Todopoderoso esté hoy contigo. Amén y amén. Dios te bendiga.